El fantasma del convento de Guanajuato. Gerardo Murillo, un famoso pintor conocido como el Dr. Al, en ocasiones paseaba por diversas zonas del exconvento, buscando la inspiración para crear sus siguientes pinturas. Una tarde en la que el pintor descansaba, vio que el coronel y su asistente llegaron de forma apresurada mientras discutían, estos dirigiéndose en marcha firme hacia el patio. El asistente se detuvo en seco, mirando fijamente hacia un arco, en el que después el coronel se centró también. De pronto, comenzó a accionar su arma. El sonido era ensordecedor. La potencia de sus disparos y el eco del lugar llamaron la atención de Murillo, que desde donde estaba ubicado no podía ver a quién se dirigían los disparos, por lo que decidió tirarse al suelo. El coronel solo se detuvo cuando los proyectiles se terminaron, tomando espacio para cargar las balas, mismas que se estaban cayendo de su mano. Las recogía con prisa y con algo de nerviosismo, sin apartar la vista de aquel punto, mirando con algo de miedo, como si alguien se acercara. Sus ojos se desorbitaron en el momento en que flotó en el aire, como si un hombre muy fuerte lo levantara del piso, apretándole el cuello. Tras la mirada incrédula de su propio asistente y el pintor, mismo que observaba desde lejos al coronel, podía ver cómo estaba suspendido a mitad del patio, a más de medio metro de altura, pataleando, intentando liberarse de una fuerza que lo sujetaba como pinzas, robándole poco a poco el aire hasta asfixiarlo. La lucha fue corta y el militar no pudo liberarse, y simplemente su arma cayó al suelo, seguida de su cuerpo flácido y desvanecido. Murillo corrió entonces a ayudarlo, pero al llegar junto al cuerpo, este exhaló su último aliento, y el coronel murió con una mirada de espanto plasmada en su rostro. Al poco tiempo llegó el comisario que había escuchado los disparos en la distancia. El pintor estaba con el portero del lugar y su esposa, contándole lo que vio. Compartió de inmediato la historia con el representante de la ley, por lo cual todos se ganaron un cargo de asesinato. Todo esto por la poco creíble narración. Se interrogó al portero, quien compartió la idea que el coronel tenía para acabar con el fantasma. Después, el desalineado pintor tampoco obtuvo mucha aprobación de sus declaraciones. Siendo el primer sospechoso, solo el médico de guardia parecía creer un poco en sus relatos, y tuvo la gran idea de comparar las huellas dejadas en el cuello del coronel con las manos del pintor. De inmediato pudieron darse cuenta de que no coincidían, pues las marcas superaban por mucho las manos del sospechoso. Eran casi el doble de su tamaño. Aún así esperaban la declaración del asistente del coronel, mismo que se encontraba hospitalizado por la impresión. Al día siguiente, en sus 5 sentidos, el asistente fue con el comisario a reconstruir los hechos que sucedieron en el exconvento. Podía verse el miedo en los ojos de este hombre. Entonces contó lo siguiente: el coronel y yo regresábamos de nuestras labores. Cuando cruzábamos por el patio, vimos en uno de los arcos levantarse desde el suelo una sombra más oscura que la noche sin luna. El miedo me paralizó, pero el coronel decidió dispararle. Cuando se le acabaron las balas, el fantasma desapareció de los arcos y apareció otra vez enfrente del coronel, ahorcándolo con sus grandes manos. Después de esto, el miedo era tal que caí desmayado. Es que aquello parecía el fantasma de un fraile, pero lucía espantoso, con una cara y sus manos. Era titubeante en sus palabras, sin poder describir lo que vio. Simplemente perdió el conocimiento de nuevo. El médico del lugar lo ayudó a volver en sí, y tras varios intentos de describir al fantasma, caía desmayado nuevamente. El comisario retiró los cargos, aunque no satisfecho, pues no podía condenar a un fantasma por el asesinato. Cuenta la leyenda que todo esto sucedió en el exconvento de la Merced, en Guanajuato. El fantasma aún se ve por los pasillos, pues los intentos del coronel por acabar con él no sirvieron de nada. Quiero compartirles una historia, misma que le sucedió a un compañero de trabajo. Esto ocurrió aproximadamente 7 años atrás. Nosotros trabajábamos en un astillero llamado Bender, ubicado en Congregación Anáhuac, Veracruz. Nos tocaba laborar en el turno de la noche, y él se encontraba en el almacén.
el cual se encuentra entre el monte, estando los barcos ubicados aproximadamente a 200 o 300 metros de ahí. Serían aproximadamente las 10 de la noche, la hora de la cena. Ya nos encontrábamos preparándonos para cenar, cuando de pronto llega mi compañero que se encontraba en el almacén, corriendo y gritando auxilio. Todos bajamos rápidamente y casi llorando, nos cuenta que afuera del almacén, entre el monte, vio una señora de blanco parada. Él le preguntó qué deseaba, que si venía a dejar algún lonche a alguien. La señora no le contestó. Es más, ni siquiera volteó a verlo, pero dice mi compañero que cuando la vio bien, ella estaba prácticamente flotando en el aire y que no tenía pies. Todos le creímos, pero también nos reímos un poco, ya que anteriormente se nos había dicho que ahí espantaban mucho, pero él se había burlado en esa ocasión. Cabe mencionar que mi compañero es una persona seria y mayor, y que ahí no existen casas cerca, estando el lugar prácticamente rodeado de monte y muy apartado de la población, así que, ¿qué más pudo haber visto? La leyenda del chino sin cabeza. En la época de los años 70, en la escuela primaria 5 de Mayo, ubicada en Avenida Cuauhtémoc y Tercera Avenida de Tampico, se contaba sobre la aparición de un fantasma de un chino sin cabeza, el cual rondaba en la parte más antigua de la escuela, la cual era el foro para las ceremonias, y aparecía de igual manera, tanto en la mañana o en la tarde. Este fantasma solía rondar por los pasillos, aulas y baños de la escuela, espantando a alumnos y maestros por igual. Según la leyenda, años atrás durante la Revolución, este hombre llegó para ser sirviente de un hombre adinerado, el cual tenía una hija muy bella. El sirviente oriental había perdido la cabeza en manos del padre de la mujer a la cual pretendía. Su padre era un hombre de mal carácter, que no aceptaba que su hija fuera pretendida por él, y una noche lo mató cortándole la cabeza y enterrando su cuerpo decapitado en lo que después sería la escuela, y ocultando la cabeza en otra fosa, a metros de separación del cuerpo. El cuerpo decapitado vagaba por la escuela en busca de su cabeza, y sobre el foro se escuchaba por las noches el arrastrar de cadenas del decapitado. La conserje de la escuela y su nieto, los cuales vivían en un sótano de ahí, decían que por las noches las apariciones y los lamentos eran incesantes. A la fecha, la escuela fue demolida y nadie vive ya en ella. Fueron construidas nuevas aulas, pero por las noches los vecinos comentan que se escuchan ruidos de cadenas y sonidos extraños dentro de la escuela primaria 5 de Mayo. Isabela Mendiola, una mujer en exceso vanidosa, era de las más hermosas de un pueblo cercano a Celaya, Guanajuato. La lista de las personas que la cortejaban era inmensa, pero todo esto es parte de una de las historias de terror más espeluznantes de las cuales se tiene conocimiento en dicha localidad. El pueblo se llama Cortázar. Era de esos pueblos olvidados de Dios. Eran los años 20, en el cual los habitantes eran los típicos provincianos que se veían en las películas de antes, pero esta dama era la discordia del lugar. Más de alguno se había batido en duelo, y no lo habían contado nunca más. La mujer nunca aceptó los cortejos de ninguna persona. Se sabía bonita, y siempre el interés lo antepuso al amor. Debido al desinterés de la mujer ante todas las personas, la empezaron a dejar de lado, olvidando que era la mujer más bella del lugar. Ella se empezó a marchitar. Se cuenta que Isabel hizo un pacto con el diablo para tener todos los prospectos a sus pies, algo que pasó realmente, y que nadie sabía el porqué. Pero como siempre pasa, existe un alma pura, que en este caso era Enrique Linares, uno de los hombres más acaudalados del lugar.
pero que estaba comprometido por mucho tiempo y a punto de llegar al altar. Ella no podía ver a alguien más que no la quisiera. Se buscó la forma de llamar la atención, pero contra el amor, el diablo no tiene poder. Y la mujer se empezó a envejecer. Todo lo bonita que era, se le empezó a quitar, muriendo en soledad, para que nadie notara lo demacrada que estaba. Así se supo que Isabel Mendiola había muerto sola, vieja y fea, y que su alma la había empeñado por su vanidad. Sobre los duendes, no sé si existan, pero sí recuerdo muy bien que cuando éramos niños, una vez me dijeron que a una prima mía, los duendes le habían robado el alma. Todo esto ocurrió un día de campo. Al parecer, ella tendría unos 4 años de edad. La cosa es que de pronto mi prima se perdió de la vista de sus padres. La estuvieron buscando por un largo rato, hasta que al final la hallaron. La encontraron tranquila, pero extrañamente tranquila. Generalmente cuando un niño se pierde, estos suelen ponerse bastante nerviosos al momento de no ver a sus padres, pero este no había sido el caso. Pasado cierto tiempo en el día de campo, la extraña pasividad que presentaba la niña les llamó la atención, pues ni siquiera hablaba, o mucho menos balbuceaba. Ellos pensaron que quizás se encontraba cansada por el paseo, así que decidieron regresar a casa. La sorpresa fue mayúscula cuando al pasar los días, mi prima seguía igual. Por fortuna, siempre hay una persona que sabe sobre estas cosas, y que en este caso fue una vecina, una señora ya mayor. Le comentaron lo sucedido, y ésta les explicó que los duendes le habían robado el alma a su hija. Lo bueno de todo esto es que por lo menos tenía una solución. La anciana les explicó que tendrían que ir a la playa, gritar el nombre de la niña al mar, rumbo al horizonte, para que así la niña recuperase el alma. Supongo que cuando te tocan vivir esas experiencias, no piensan en lo extraño que pueda sonar. Estando desesperados, solo importa que la persona que más ama esté bien. Y así lo hicieron. Fueron al mar y gritaron el nombre de su hija. ¡Karina! ¡Karina! Los gritos de mis tíos funcionaron, y poco a poco la niña empezó a sonreír. Luego a hablar, reír y a correr. Había vuelto a ser la misma niña traviesa de siempre. La prueba. Historia anónima. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Me dedico a la venta de verduras en el mercado municipal de Tampico. Mi familia ha sido propietaria de varios locales y de una bodega en donde guardamos toda la mercancía. Como es costumbre, todos ayudamos en la venta. Muchas veces a mí me tocaba en el puesto al menudeo, y mi papá y mi abuelo en la bodega donde se vende la mayor cantidad. Mi historia comienza un día en que mi abuelo, ya enfermo de su corazón, llega al puesto dentro del mercado y con el rostro pálido y sudoroso, se sienta al lado de mí y con gran esfuerzo me dice: «Hijo, llama una ambulancia, me siento muy mal». Yo, alertado, le llamo a mi papá y se da cuenta del estado grave de mi abuelo. Entonces, en la desesperación, llamamos a la ambulancia y ésta llegó a recogerlo rápidamente. Mi papá se fue con él. Yo quería irme con ellos, pero mi padre me pidió quedarme en la bodega por cualquier cosa que se ofreciera. A regañadientes me fui para cuidar el local, pero la angustia y la zozobra de no saber de mi abuelo me tenía bastante molesto. El mercado poco a poco se fue quedando solo. Las bodegas seguían abiertas, yo sin saber sobre el estado de mi abuelo. En eso, una extraña visita llega al local. Era una anciana andrajosa, con los cabellos enmarañados y un rostro lleno de arrugas, que se complementaba con una enorme verruga con pelos en su frente. Su aspecto contrastaba con el olor a orines y sudor que despedía.
siendo casi insoportable estar cerca de ella sin sentir náuseas. Llevaba una bolsa percudida y comenzó a ver las papayas que tenía en exhibición. Después de tomar una, me habló y me acerqué. Su aliento era putrefacto y el tufo hizo que me doliera la cabeza y me pusiera aún más de malas. ¿Cuánto es de esta papaya, hijo?, me preguntó la anciana con cierto enfado. No vendemos por pieza, doña, solo mayoreo, le dije impaciente. Ándale, no seas malo, véndeme esa. ¿A cómo me la das? Pensando en mi abuelo y queriendo que se fuera rápido para no tener que soportar la peste que despedía, pesé la papaya y le dije, son 15 pesos, doña. La anciana sacó de su blusa un envoltorio. Era un paliacate el cual comenzó a desdoblar para sacar el dinero del monedero viejo y mugriento. Mientras hacía esto, algo llamó mi atención. Era la cantidad de billetes que traía. Era un fajo impresionante de dinero, billetes de 500 y de 1000 pesos. Tomó uno y me lo dio. Mi mente quedó bloqueada por la salud de mi abuelo. Me hizo contestarle molesto e impaciente. Le pregunté que si no tenía cambio, ya que solamente eran 15 pesos. La anciana tomó el fajo de billetes con una mano y comenzó a hurgar en el monedero. Después de un rato, logró juntar la cantidad. Metió la papaya en su bolsa y acomodó los billetes. Amarró el paliacate e hizo el intento por meterlo de nuevo a la blusa, pero en vez de eso, soltó la amarre tirándolo enfrente de mí y empezó a caminar. Uno de los chalanes que estaba conmigo me dijo, ¿ya viste? Solo sin pensar y sin meditarlo mucho. Me agacho para tomar el envoltorio y le grito a la anciana, señora, se le cayó su monedero. La anciana, con pasos lentos y viéndome fijamente, me arrebata el envoltorio y me dice con unas palabras que nunca podré olvidar, muchacho, eres muy afortunado. En eso, voltea y sigue su camino, perdiéndose entre los pasillos mugrientos del mercado. En ese instante suena mi teléfono. Mi papá, que con una voz optimista me dice, hijo, tu abuelo salió del peligro. Está bien, al rato te caemos por ahí. Viendo a los ayudantes, le doy la noticia y comenzamos a platicar del evento sucedido. Uno de ellos dijo sin temor, causándome un leve escalofrío, se me hace que esa señora era la muerte. Te vino a calar. Quizás le compraste más tiempo a tu viejo con esa buena acción. Nunca lo supe, pero me dio una gran lección.